Dios les bendiga a todos. Vamos a estar leyendo en Hechos, capítulo 14, versículo 23. Dice la palabra del Señor. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Estamos hablando que la iglesia es la familia de Dios. Primero hablamos que la iglesia es el cuerpo. Ahora estamos hablando que la iglesia es la familia de Dios. Acá vemos en la palabra y estamos viendo en Hechos, vamos a ver 3 pasajes. Vimos en el video anterior, Hechos 9:31, donde la iglesia tenía paz, era edificada, estaba en el temor de Dios y eran fortalecidas por el Espíritu Santo, acrecentándose. Bendito el nombre del Señor. Ahora estamos viendo cómo la iglesia era una iglesia de fe, una iglesia que había creído. Cuando nosotros hablamos de la iglesia verdadera, estamos hablando de una iglesia que ha creído en el Dios verdadero, no en un Dios falso. Siempre lo recalcamos una y otra vez. Dios no nos llamó a seguir a la iglesia, no nos llamó a seguir a los hombres. La palabra de Dios dice en Efesios 4:15 que sigamos la verdad en amor. Dios nos llamó a seguir la verdad en amor. Por eso el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. El Señor no dejó ningún representante humano a quien seguir. Él dejó al Espíritu Santo de Dios. Él envió al Espíritu Santo de Dios para que nos guíe. No dejó ningún papa, no dejó ningún hombre, ningún gurú, digamos, ninguna especie de sabelotodo. Dios nos dejó el Espíritu Santo. Y dice que él, como dice, y constituyeron ancianos. Los ancianos son los que administraban la iglesia. Dice que constituyeron ancianos, porque él mismo, dice en Efesios 4:11, él mismo constituyó, dice, pastores y maestros. En el original está pastores y maestros, no dice apóstoles, profetas, evangelistas, dice pastores y maestros solamente. Dice que él mismo, Jesucristo mismo, constituyó. Por eso cuando un hombre es levantado dentro de la iglesia, tiene que ser constituido por Dios. El hombre no puede meter la mano, digamos, el hombre no puede tocar las cosas del Señor, los movimientos del Señor, la única orden es de la cabeza que viene, del Jesucristo mismo, que Él constituye. Por eso dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Cada iglesia tenían sus grupos de ancianos en cada iglesia. Por eso la iglesia se divide, digamos, en regiones. Por eso dice en cada iglesia. Por eso la iglesia católica le enseña a sus feligreses que no leen la Biblia, lamentablemente, a que la iglesia es una y que la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, la iglesia verdadera de Jesucristo está dividida. Estamos divididos por regiones porque no se puede administrar a la iglesia como la administra la iglesia católica. Lo que hace la iglesia católica es una organización de hombres donde esclavizan al pueblo con dogmas y les obligan a creer a sus feligreses, a creer cosas que otros creen. Les tienen prohibido pensar, digamos. Es una dictadura religiosa porque no les dejan pensar, porque tienen que creer lo que otros creen y tienen que decir lo que otros le mandan. Es una dictadura religiosa. Cuando el Señor nos llamó a libertad, el hombre ha sido creado en libertad, a vivir y a creer lo que su conciencia le dicte. Así que dice que constituyeron ancianos en cada iglesia. Ancianos. Está en plural, no está en singular. Está en plural. Quiere decir que era un grupo de ancianos, no era un solo líder como hay ahora, que es un sistema piramidal donde hay una especie de pastor papa que gobierna todo. Ciertamente Dios ha dotado a ciertos hombres con una capacidad intelectual y espiritual para un poquito más del común, digamos, de la media. Y se hacen unas especies de papas que todo lo que ellos dicen es la verdad.
Dios ha levantado hombres, Dios ha levantado maestros, Dios ha levantado pastores, pero es un grupo, no es un solo líder que gobierna toda la iglesia. Por eso dice acá, constituyeron ancianos en cada iglesia. Cada iglesia tenía su propia administración y era autónoma la una de la otra. Por eso la iglesia es la familia del Señor. Por eso no es que estamos divididos, somos familia, somos todos hijos del mismo Padre. Pero hay una particularidad que son los que han creído. ¿En quién han creído? En Jesucristo. Porque a todos los que le han recibido, los que le recibieron al Señor Jesucristo, ¿no? Los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo Jesucristo, sacando todo lo que es rito, todo lo que es ceremonia ritual, religiosa. El Señor solamente nos pide que creamos, solamente. Entonces dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. La iglesia era una iglesia que creía, era una iglesia verdadera. ¿Por qué la iglesia verdadera? Porque habían creído en Jesucristo, no habían creído en un evangelio falso, habían creído en un evangelio verdadero. Por eso la iglesia primitiva era una iglesia que se caracterizaba por ser verdadera, porque habían creído en el Dios verdadero. Esa es el gran espíritu que hay en la iglesia verdadera. Es una iglesia de hombres y mujeres verdaderos hijos de Dios, porque han creído en el Dios verdadero, han creído en Jesucristo. No tienen ídolos, no tienen nada de lo que nada ritual, porque han nacido de nuevo el día que creyeron. Esa es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera es la que ha creído y ha nacido de nuevo en ese mismo momento. No ha nacido en las aguas del bautismo, porque el bautismo, las aguas bautismales no pueden limpiar el pecado, como ya lo hablamos, que el que limpia de pecado es la sangre preciosa de Jesucristo, como dice en Apocalipsis 1:5 y en 1 Juan capítulo 1 versículo 7, que es la sangre de Jesucristo la que nos limpia de todo nuestro pecado. Cuando nosotros creemos, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y viene el Espíritu Santo a morar en nuestra vida. Somos sellados para el día de nuestra redención. Esa es la iglesia verdadera. Por eso dice acá, ¿en quién habían creído? Habían creído en el Dios verdadero, en aquel que limpia del pecado. Por eso la iglesia verdadera no es una iglesia ritualista. Por eso la iglesia verdadera, el bautismo en las aguas es para testimonio de lo que ha sucedido en el mundo espiritual, que ya hemos nacido de nuevo, que ya somos nueva criatura. Esa es la iglesia verdadera, la iglesia que le ha creído al Señor. Es una iglesia poderosa, es una iglesia gloriosa, es una iglesia ordenada, porque dice que constituyeron ancianos en cada iglesia. Los ancianos administraban y mantenían el orden. Por eso había paz, por eso eran edificadas, por eso andaban en el temor del Señor, porque el Señor mismo era su Padre, su Dios. Dios anda en medio de la iglesia. Él es el que gobierna, no los hombres. Él mismo constituyó a los ancianos. Los ancianos eran pastores y maestros y aquellos que tenían distintos dones para organizar a la iglesia. En quién habían creído. Vamos a Hechos capítulo 16, versículos 4 y 5. Hechos 16, 4 y 5 dice, y al pasar por las ciudades les encargaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Aquí los apóstoles dejaban sus enseñanzas y ellos las tenían que guardar. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Era una iglesia firme en la fe, porque los apóstoles dejaban las enseñanzas y los ancianos se encargaban de afirmarlas en la iglesia. Y dice que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Bendito el nombre del Señor. Así que la iglesia verdadera es una iglesia de fe, es una iglesia que ha nacido el día que ha creído.
¿Por qué? Porque guardaban las ordenanzas de los apóstoles. Nosotros lo que cuando hemos nacido de nuevo tenemos que hacer la voluntad de Dios. Nosotros, Dios ya nos ha dado la salvación por medio de la fe, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto es un don de Dios, no de vosotros, dice el Señor, para que nadie se gloríe. Esa es la iglesia verdadera, la iglesia que ha nacido de nuevo, no una iglesia fundada por hombres, no una iglesia donde un carné dice que pertenezco a tal iglesia, no. La iglesia verdadera es la iglesia que ha creído, la iglesia que ha nacido de nuevo. Y siempre cuento el testimonio de, no sé si lo recordará, alguno quizá vio el video donde cuando yo le prediqué a mi tío, antes de morir, hace muchísimos años atrás, más de 20 años, le prediqué y él recibió a Jesucristo. Él estaba en su último día, sus últimos 2 días de estar en esta tierra. Y el Espíritu Santo me llevó y le prediqué la palabra del Señor y él recibió a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Cuando yo me retiré y nunca más lo volví a ver, metido solamente en su cajón, ¿no? Ya estaba su cuerpo sin vida. Pero él contó que cuando yo me fui, él le contó a su familia, porque apenas hablaba, no podía hacer mucho esfuerzo por hablar, apenas habló conmigo y yo le pude predicar la palabra y él pudo recibir al Señor. Pero él contó después, cuando agarró un poquito más de fuerza, a su familia, o sea, a mi tía y a mis primos, que él cuando confesó a Jesucristo, cuando recibió al Señor, dice que vino algo como algo tibio desde la punta de su cabeza hasta sus pies, algo que lo hizo todo blanco a él y que quedó con unas vestiduras blancas. Él nunca había ido a la iglesia, nunca había tenido experiencias religiosas ni espirituales. Era un hombre como era antes los hombres, digamos, hombres de muchos años atrás, eran gente que se dedicaba solamente a trabajar, apenas hablaban, eran gente más bien parca, digo, no sé cómo se dirá, como personas más bien cerradas a las cosas de Dios, a las cosas espirituales. Pero en ese último momento, en estos últimos días de vida, él pudo recibir a Jesucristo y pudo ser salvo. Y ahí nos podemos dar plena alusión como el ladrón en la cruz, que el bautismo no es el que salva es Jesucristo. Las aguas bautismales es para testimonio, es para que los hombres vean, es a manera de documento, como hablé en otro video, que es como la partida de nacimiento. Cuando uno nace y necesita hacerse los documentos, así es el bautismo. Así